Ya, ahora sí, ya está grabando. Bueno, eh, como les mencionaba, hoy vamos a tener como una visión un poco muy general de lo que es derecho laboral. No sé si me quieran comentar. Ay, perdón, está como, ya, a ver. Como les decía, quería ver si ustedes me pueden comentar qué saben sobre el derecho laboral, si han tenido alguna experiencia con el mismo o tienen algún conocimiento previo, los que están ahorita en la clase. Si no, yo escojo al azar, a ver. Eh, Ta- Tania, por favor, coméntanos tú qué conoces, qué has escuchado de derecho laboral. Sí, buenas tardes, Luce. Bueno, de legislación laboral son algunas empresas que tienen y los trabajadores no pagan lo que es, no pagan lo que en el artículo dice que es los innumeraciones y ni liquidaciones, a veces no nos pagan y, y hay maltratos, discriminaciones, y eso son todo lo que yo entiendo de legislación laboral y gracias. Ya, gracias, Tania. Bueno, como dice Tania, creo que el derecho laboral siempre es una rama del derecho que siempre va a estar en la vida de todos, ¿no? Entonces es importante conocer. A ver si me pueden dar otra opinión. ¿Quién más me puede dar? Patterson, por favor. ¿Puedes comentar qué conoces? ¿Cuál es tu experiencia del derecho laboral? Sí, buenas tardes, Máster. Bueno, yo sobre el derecho laboral, pues pienso que es la asistencia a, a los trabajos y al derecho que uno se merece como empleador, no sé, algo así más o menos creo que yo es. Sí. Ya, bueno, gracias, Patterson, por tu intervención. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de empezar esta clase. Licenciada, ¿me escucha? Disculpe. Buenas Sí, tardes. sí, le escucho. Ya, Bueno, ¿cómo estás? Sí, sí, más que todo, yo creo que esto de lo que es derecho laboral sería más darnos a conocer que puedan ser, por ejemplo, todos los beneficios que los trabajadores tenemos, que de pronto si están cumpliéndose algún tipo de injusticias mediante ellos, ujú, pues puedan ser retribuidos de la mejor manera, beneficiarnos si es que de pronto algún problema, algún tipo de cosas, algún tipo de atropello, digámoslo así, de parte de nuestros empleadores, ¿no? Que mediante esta situación no permitir que atropellos a nosotros, a los trabajadores. Creo yo ya. por ese lado quería lo que es en lo que concerniente pues a este tipo de derecho laboral, ¿no? Ujú, ya, gracias, Carolina. Pero bueno, como les digo, esta clase es como una clase introductoria al derecho laboral. Sí, vamos a ver a breves rasgos un poco de la historia, un poco de todos los derechos que ustedes, como tal vez como empleadores o trabajadores, tienen obligaciones y tienen derechos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a abordar, así, pero es como les digo, es una clase introductoria, no abordamos temas como muy específicos, pero en todo caso, si ustedes tienen dudas, podemos generar en esta clase y la siguiente igual contestamos con todo gusto si quieren saber algo como muy específico, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, ¿no? El derecho laboral siempre va a querer regular las relaciones entre los empleadores y los trabajadores, ¿no? Y como ustedes saben, existen varias formas o diversas tipos de contrato, modalidades de trabajo. Entonces, esto es lo que va a regular este derecho laboral, ¿no? También existen ciertas normas internacionales
que rigen no solamente Ecuador, sino que también pueden regir a otras partes del mundo, pero eso ya depende de cada país y si ha ratificado dichos convenios, ¿no? Pero en general, si nosotros entendemos que Ecuador ha firmado un convenio internacional, debería ser aplicado y debería ir de acuerdo a la norma nacional, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, les comento, no sé si ustedes saben, existe un código de trabajo en el Ecuador que es el que va a regular y va a establecer todo lo que ustedes mencionan, derechos, obligaciones y todo lo que tiene que ver con estas relaciones laborales, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a saber y queremos tener como introducción es esto, ¿no? Se piensa que el derecho laboral siempre fue creado igual como para dar esta igualdad a las diferentes personas ante la ley, ¿no? Porque al fin y al cabo el Estado va a ser este ente estatal, este ente superior que va a regular siempre estas relaciones, ¿no? Siempre se quiere defender a la parte más débil dentro de una relación laboral, ¿no? Y nosotros entendemos que la parte más débil siempre van a ser los trabajadores porque ellos necesitan trabajar, ¿no? Y necesitan este rubro económico que se genera a través de esto, ¿no? Entonces, el Estado siempre va a tratar de conceder un trato diferenciado a todos los trabajadores para que no sean, que no se sienta mucho esta diferencia, este poder económico que tienen los diferentes empleadores, ¿no? Como les mencionaba, nosotros vamos a encontrar diferentes fuentes de derecho que van a regular estas relaciones laborales, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar toda toda esta fuente de origen estatal, que es como estas leyes que les mencionaba, el Código del Trabajo, los diferentes reglamentos que saque el Ministerio del Trabajo, o que o también nosotros vamos a encontrar como una fuente de derecho también aquellas que no tienen este origen estatal y van a ser generadas entre los privados, ¿no? ¿Qué vamos a entender como estas relaciones no estatales? Van a ser estos contratos de trabajo, contratos colectivos o reglamentos internos de trabajo, ¿no? ¿Por qué son no estatales? Porque a la final son estos contratos o estos acuerdos en los que se llegan entre las partes, ¿ya? Y también en estos contratos se pueden generar ciertas obligaciones, ciertos derechos que no necesariamente están regulados dentro del Código del Trabajo, ¿ya? También existen estos reglamentos internos que son esta normativa que puede generar la empresa o su empleador para que se dé un trato adecuado dentro del régimen, bueno, del día a día del trabajador, ¿no? Cómo se va a comportar, qué puede hacer, qué no puede hacer dentro del trabajo, qué se considera como multas, sanciones, ¿no? Entonces, por eso vemos que esta fuente de derecho es también importante para estas relaciones laborales, ¿ya? Entonces, vemos que tenemos estas dos fuentes fuentes de derecho que van a regular esta relación laboral, ¿ya? Entonces, ahorita podemos ver un poco, ¿no? Cómo ha evolucionado el derecho laboral dentro de la historia, ¿ya? Para que podamos entender por qué se creó, qué es lo que defiende, ¿no? Y qué es lo que buscamos al generar esta clase de normativa, ¿ya? Entonces, esta evolución que se ha dado dentro del derecho laboral, siempre se ha buscado esta reivindicación de la clase trabajadora, ¿no? Siempre se busca que exista una equidad, una justicia dentro de las relaciones laborales, ¿ya? Entonces, siempre dentro de la historia vamos a ver que gran parte de la población se ha unido para generar, ¿no? el trabajo, ¿ya? Entonces siempre vamos a ver que en sociedades mucho más antiguas existían ciertas personas que realizaban la caza, otros generaban la recolección de agua, otros generaban el refugio, pueden generar el fuego, bueno, existían ciertos tipos de trabajo y existían ciertas personas que podían hacer
cada cual la repartición de las tareas que se les asignaba, ¿no? Entonces, poco a poco, al ir evolucionando los diferentes tipos de trabajo, este trabajo se ha venido sofisticando, ¿no? Y han surgido las diferentes profesiones que conocemos ahora, otras profesiones que ya han desaparecido, pero a la final eh, esto ha generado ciertas desigualdades entre la gente con un grupo de poder económico más fuerte y los trabajadores, ¿ya? Entonces se ha generado diferentes, bueno, se había generado diferentes jerarquías, em, diferentes tipos de trabajadores que eran considerados simplemente como una fuerza de trabajo y no eran considerados como una persona, ¿no? Entonces también eh, a través de estos abusos se trató de generar esta conciencia para que ya no existan esta clase de injusticias, ¿no? Porque nosotros podemos ver que ya dentro de el antiguo egipcio se encontraban indicios de las primeras huelgas de trabajadores en la historia, ¿no? Ya que ellos seguían, bueno, no querían seguir trabajando por la falta bueno, por el abuso que existía dentro de esa época, ¿ya? Entonces, como podemos ver en la historia, siempre han existido estos abusos, ¿ya? Sin embargo, como les digo, se ha tratado de evitar estos abusos y por eso ya dentro de una normativa internacional que se ha venido generando dentro de los años y que aún se sigue generando, porque aún existen ciertas organizaciones internacionales que siempre buscan y tratan que se mejoren estas condiciones laborales, ¿ya? Eh, Sin embargo, dentro de la primera Declaración de Derechos Humanos, que fue establecida en 1948, ya su artículo 23 establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen? Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a algún salario por trabajo. Y este salario debe ser igual a otros trabajadores que realicen las mismas actividades, ¿ya? Entonces, toda persona tiene derecho a esta remuneración equitativa y satisfactoria que pueda asegurar que él como cabeza de hogar pueda o asegure un futuro a su familia, que le dé o le posicione esta dignidad humana y que sea complementaria a cualquier otro medio de protección social, ¿no? Eh, y de igual forma, este artículo nos menciona que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse por la defensa de sus intereses, ¿no? Entonces, este artículo creo que es muy importante porque a la final resume todo lo que nosotros vamos a buscar, ¿ya? Entonces, toda persona tiene derecho a un trabajo. Este trabajo debe ser con condiciones que le den una igualdad, perdón, que eh, le den esta seguridad al trabajador, ¿no? Que pueda mantener a su familia, que tenga condiciones humanas para mantenerse, ¿ya? Que le genere esta dignidad humana y a la final también le permite o lo que se busca es que también exista esta protección social que dentro de nuestra normativa nacional sí es lo que se busca, ¿no? Y qué es lo que se defiende, que es la seguridad social, la que todos conocemos, ¿ya? ¿Cómo comenzó el derecho laboral ya dentro de Ecuador, ¿ya? Nosotros hemos tenido durante la vida republicana del Ecuador varias constituciones, como ustedes pueden conocer, ¿no? Pero la última a la que nosotros estamos regidos es la Constitución del 2008, ¿ya? Y aquí en esta Constitución, ¿qué es lo que se menciona? O bueno, nos declaramos como un Estado constitucional de derecho y justicia social, ¿ya? Entonces,
Esta simple declaración, que a la final no es tan simple, eh, va a tener gran importancia también, o que le va a dar gran influencia al derecho laboral, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, nos declaramos como un Estado constitucional de derechos y justicia, eh, y esta constitución se la basó o se la creó ya dentro también, viendo ciertos convenios internacionales de derechos humanos. Entonces, esto significa que toda normativa o todo ordenamiento jurídico que se cree a continuación de la aprobación de esta Constitución debe ser armónico. Ya no se puede, nada puede ir en contra de la norma superior, que en este caso va a ser la Constitución. ¿Ya? Entonces entendemos que si existe una norma que vaya en contra de lo que dice la Constitución, esta debe ser, no debe ser aplicada y debe ser dada de baja, ¿ya? Porque va en contra, como les digo, de la Constitución, ¿ya? Entonces, a veces la normativa, como les digo, se puede crear, y puede tener estos problemas, ¿no? Que no va acorde o no va de la mano con la norma superior, que es la Constitución, ¿no? Entonces, en ciertos casos, o tal vez en ciertos artículos o ciertas normas, ciertos reglamentos, se establecen cierta retroactividad a derechos ya conseguidos dentro de la Constitución. Entonces, al ser un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que nosotros vamos a buscar es eso, ¿no? Que el Estado se maneje o busque que se genere esta justicia social dentro de sus relaciones, ya sean laborales, ya sean de formas económicas o ya sea desde la parte o del ámbito social, ¿ya? Entonces, al tener esta supremacía de la Constitución frente a todas las otras normas del Estado, eh, se establece, o bueno, vamos a encontrar que en el artículo 424 de la Constitución establece que la Constitución es esta norma suprema, superior y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, ¿ya? Entonces, las normas y los actos del poder público deben mantener esta conformidad con las disposiciones constitucionales y en todo caso, si van en contra, van a carecer de eficacia jurídica, ¿no? Entonces, es un deber de todos, ya sea desde la asamblea, ya sea desde donde se genere estas nuevas leyes, reglamentos o cualquier otra norma, se debe hacer hincapié en esta conformidad de todas las disposiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta armonía dentro del Estado? Es que no se vaya en contra de lo que buscaba de por sí al generarse esta Constitución. Ya, entonces nosotros vamos a encontrar ciertos artículos que menciona la Constitución que también son importantes dentro de nuestro análisis o dentro de nuestro pequeño estudio. Ya, entonces nosotros podemos encontrar en el artículo 33 de la Constitución que menciona que el trabajo es un derecho y un deber social, ¿ya? Es un derecho económico que es la fuente de la realización personal y la base de la economía, ¿ya? Y el Estado va a garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, ¿no? Entonces, como vemos, este artículo también guarda mucha relación al artículo que habíamos mencionado dentro de la Carta de Derechos Humanos, que es aprobada internacional, ¿no? También nosotros vamos a encontrar el artículo 34 dentro de nuestra Constitución que menciona el derecho a la seguridad social, ¿ya? Y este se genera como un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado.
La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficacia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación para la atención de las necesidades individuales colectivas. Ya, entonces, ¿qué nos menciona? Que el Estado va a garantizar y hará efectivo el ejercicio pleno de este derecho a la seguridad social, que incluye también a las personas que realizan un trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo y toda forma de trabajo autónomo, y a quienes se encuentran en situación de desempleo. Ya, entonces, vemos que estos dos artículos, como les digo, tienen relación con el artículo mencionado de la Carta de Derechos Humanos, sino que se desarrollan un poquito más, al menos en la parte de la seguridad social, ¿ya? También nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra Constitución al artículo 328. ¿Y qué menciona este artículo? Que la remuneración será justa, con un salario digno, que cubra al menos ciertas necesidades básicas de las personas, así como las de su familia. Esta remuneración no puede ser embargada, salvo para el pago de las pensiones alimenticias, ¿no? Y esto de pago de pensiones alimenticias, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros, bueno, porque el Estado realmente es el que defiende el derecho de, del niño, ¿no? Entonces, este derecho se entiende como un derecho superior y por eso es que se puede embargar la remuneración solamente en estos casos. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Que el Estado va a fijar y revisará anualmente el salario básico que se establece por ley de aplicación general y obligatoria, ¿no? Entonces sabemos que nadie, en teoría, podría ganar un salario menor que el sueldo básico, ¿ya? ¿Qué más? El pago de la remuneración se dará en plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado, salvo autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley, ¿no? Entonces, eh, de aquí podemos ver cierto derecho que ya se desglosa dentro de nuestro código laboral, que no se puede hacer descuentos sin la aceptación de un trabajador, ¿ya? ¿Qué más? Nos menciona lo que el empleador deba a los trabajadores por cualquier concepto constituye un crédito privilegiado de primera clase con preferencia aún a los hipotecarios. ¿Qué es lo que por qué nos mencionan estos de constituye crédito privilegiado? Ya en el caso de que un empleador esté muy endeudado, realmente ya no pueda seguir con su negocio y cierre, a las primeras personas que se les van a pagar es a los trabajadores, ¿ya? Sin importar quién esté a la fila o quién esté esperando, quién sea más importante, siempre se va a considerar a los trabajadores como de primera clase, ya siempre van a ser los privilegiados y en teoría se entiende que van a ser los primeros beneficiarios al poder conseguir su remuneración, ¿ya? ¿Qué más nos menciona este artículo? Dice, para el pago de indemnizaciones, la remuneración comprende todo lo que perciba la persona trabajadora en dinero, en servicios o especie, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementarios a destajo, comisiones, participación en beneficio o cualquier retribución que tenga carácter normal. Se exceptuará por el porcentaje legal de las utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales y las remuneraciones adicionales. Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las empresas. De acuerdo con la ley fijará los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos no renovables y en las empresas cuales el Estado tenga participación mayoritaria no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por ley, ¿no? Entonces, estos dos últimos incisos que nos menciona el artículo 328 son como una base general, ¿no? Porque
realmente vamos a ver que el código laboral es el que menciona, o bueno, el que ya nos detalla exactamente el pago de indemnizaciones, las remuneraciones, los diferentes tipos de, de, de horas de trabajo que puede generar un trabajador, cómo se les paga, lo de las utilidades, y bueno, todo esto se va a ver ya luego directamente. ¿Qué más? Otro artículo que nosotros también vamos a encontrar dentro de la Constitución, y como le digo, la Constitución es la norma suprema, entonces por eso vemos que tiene cierta relación con el Código Laboral, porque es la que como que nos menciona de forma general, y nosotros vamos a encontrar todo lo específico ya dentro de nuestro Código del Trabajo, ¿ya? Entonces, el artículo 330 nos menciona que se garantizará la inserción y la accesibilidad en igualdad de condiciones al trabajo remunerado de las personas con discapacidad. El Estado y los empleadores implementarán servicios sociales y de ayuda especial para facilitar su actividad. Se prohíbe disminuir la remuneración del trabajador con discapacidad por cualquier circunstancia relativa a su condición. ¿Qué más? El artículo 331 también nos menciona que el Estado garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo o a la formación y la promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa del trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y se prohíbe toda forma de discriminación o acoso de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo, ¿no? Entonces, como vemos, estos artículos de igual forma lo que buscan o que prevén es la no discriminación tanto a grupos vulnerables, ¿no? En este caso que se considera a las personas con discapacidad, o también que se busca la igualdad de las mujeres. O sea, muy buenas noches. O sea, maestra, es como que haya inclusión en todo. Tiene que haber siempre inclusión, ¿verdad? Sí, exactamente, es lo que busca el Estado, ¿no? Y por eso lo menciona dentro de su constitución, porque en teoría se entiende que toda la normativa que se va a aplicar no puede ir en contra de esto, ¿no? Entonces, siempre se va a buscar, o bueno, se entiende que también un grupo vulnerable eh, bueno, dentro del derecho laboral, o a las personas que no se les tenía mucha consideración como antes, ¿no? Que bueno, las mujeres que hacían como servicio doméstico no se las afiliaba, ¿no? Entonces, a partir de esta constitución se generó ese derecho, ¿no? Que todas, hasta amas de casa, pueden ser afiliadas y puedan seguir con este derecho, ¿no? Entonces, por eso vemos que se va buscando la igualdad. Ya, entonces, nosotros cuando, bueno, en esa parte son los derechos que nosotros vamos a encontrar enunciados dentro de nuestra Constitución. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda de eso? Eh, ¿Algún comentario? ¿O seguimos con los principios laborales? Bueno, entonces, sigamos con los principios laborales, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, tenemos esta Constitución que a la final es como esta normativa general. Nosotros vamos a ver el Código del Trabajo, que es esta normativa ya más específica que va a regular todas las relaciones, pero esta normativa tiene ciertos principios, ¿no? Y estos principios van a ser considerados como estas pautas, este lineamiento al que va a seguir esta normativa, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos con estos principios, no? Ser esta conciencia para que fundamentan este ordenamiento jurídico y que orienten ya sea a un juez o ya sea al ministerio, que oriente cómo interpretar una normativa, ¿ya? Entonces vamos a tener estas líneas, estas directrices, estos postulados que inspiran, o bueno, que se entiende que se han inspirado para hacer o para darle sentido a la norma, a esta norma que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Entonces,
al ser esta norma la que configura estas relaciones de trabajo, nosotros vamos a ver que a veces también se podrían ser mal interpretadas, porque no, obviamente toda normativa no es perfecta, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuáles son las funciones de estos principios? ¿Ya? Entonces, estos principios van a tener una misión triple, ¿ya? Pueden ser informativas, porque van a inspirar al legislador, le sirve como guía para crear un diferente ordenamiento jurídico, una nueva normativa o lo que sea, ¿ya? Estos principios también van a ser normadores porque actúan como una fuente supletoria en caso de ausencia de ley y pueden ser usados también como un instrumento para cubrir una laguna o un vacío que existe dentro del ordenamiento jurídico y también tienen esta función como de interpretación, ¿ya? Porque fijan estas reglas o le dan este direccionamiento al juez al momento de decidir, ya sea dentro de un caso judicial, cómo se debe interpretar correctamente la norma. ¿Ya? Entonces, el primer principio que nosotros vamos a ver es el de irrenunciabilidad, ¿ya? Nosotros debemos entender a la irrenunciabilidad como la no posibilidad de privarse voluntariamente eh, de un derecho concedido por la legislación laboral, ¿no? Entonces, como les mencionaba en los artículos constitucionales, decía que el derecho a la remuneración es irrenunciable. O sea, nosotros no podemos renunciar a nuestra remuneración por una actividad, ¿no? Porque eso se consideraría como esclavitud, ¿no? Digamos, ¿ya? Entonces, vemos que este derecho es importante porque, bueno, y también existen otros derechos dentro de las relaciones laborales que no pueden ser renunciados, ¿no? Tampoco podemos renunciar a nuestra seguridad social, ¿ya? Entonces, por eso son importantes estos principios, ¿ya? Y como les decía, nosotros vamos a encontrar en la Constitución el artículo 326, su numeral 2, va a señalar claramente que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en cualquier contrato o en cualquier acuerdo que se llegue entre las partes, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de renuncia de algún derecho, nosotros vamos a decir que cuando se renuncia, debe existir esta manifestación de voluntad, ¿ya? Y esta voluntad debe ser consciente y encaminada a que se dé este resultado final, ¿no? Entonces, cuando alguien habla de renunciar a algún derecho, se debe entender que esto es una actividad unilateral y voluntaria. Nadie le puede obligar a renunciar a cualquier derecho, ¿no? Ya sea laboral, ya sea personal, cualquiera, ¿ya? Entonces, al renunciar, esto genera esta acción de esta salida de este derecho o de cualquier patrimonio que le haya dado ciertos derechos o pueda conservar, ¿no? Y entonces por eso es importante esta enunciación de este principio porque es importante dentro de las relaciones laborales, es la irrenunciabilidad. Ya. Existe otro derecho que es el derecho de tutela y protección. Y entonces nosotros vamos a encontrar que este derecho está recogido en el artículo 33 del Código Laboral, en que menciona que el trabajo es un derecho y es un deber social, y es un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. Y entonces el Estado va a garantizar a las personas trabajadoras este respeto a la dignidad humana, esta vida decorosa, las diferentes remuneraciones, ¿ya? Entonces, esta tutela y protección es un derecho que gozan todas las personas, eh, porque es este deber que tiene el Estado de proteger estas relaciones laborales en sí, ¿no? Entonces, estas leyes laborales van a tener este fin, ¿no? Regular todas, que se genere estas relaciones interpersonales de forma justa y equitativa,
¿ya? Entonces también establece las diferentes normativas o diferentes lineamientos de protección y de seguridad que velan por los trabajadores, ¿no? Entonces podemos ver cómo el Estado genera cierta normativa en caso de accidentes de trabajo, en caso de enfermedades por trabajo, ¿no? O diferentes medidas que también se deben acatar, ¿no? En caso de prevención de enfermedades, prevenciones ya dentro del trabajo, ¿ya? Entonces, por eso la tutela y la protección está dada por el Estado. Existe otro principio que es el que vamos a llamarle prooperario o la interpretación favorable para el trabajador, ¿ya? Este principio también se considera muy importante dentro de el derecho laboral, ya que el Estado, o bueno, la gente que ya sea en este caso jueces o la administración cuando toma una medida ya normativa, siempre va a buscar que las leyes sean protectoras y aseguren a los trabajadores, ¿no? Porque siempre se va a considerar que el trabajador es la parte más débil, ¿ya? Entonces, en el caso de que existan dudas, ya sea de cómo aplicar cierta normativa, cómo aplicar ciertos reglamentos, ya sea el funcionario eh, judicial o ya sea el funcionario administrativo, va a tener que tomar una decisión que sea más favorable al trabajador, ¿ya? Entonces, si encontramos ciertas normas oscuras o convenios ambiguos, perdón, la interpretación que se va a dar a esa normativa siempre se la va a dar con la visión más favorable a los derechos de los trabajadores, ¿ya? De igual forma, siempre se va a buscar de tratar de interpretar las diferentes normativas a favor del trabajador, siempre y cuando de ello no resulte un prejuicio enorme para el interés común o ya sea por el interés de la empresa, ¿ya? Pero esto siempre va a ser como el principio en el que nos vamos a regir, que siempre se va a interpretar más a favor del trabajador antes que del empleador. Ya, entonces, en este caso, el Estado les está dando un beneficio a los trabajadores, por como les digo, que regular estas relaciones que se han dado entre el trabajador y el empleador. Ya. Otro de los principios que nosotros podemos encontrar es la libertad. Y la libertad es esta facultad moral e inviolable de la que gozamos todos los hombres para dedicarnos a las diferentes actividades económicas que nosotros preferimos, ¿ya? Obviamente esta libertad está dada, o bueno, está impuesta por el bien común y el derecho de todos a trabajar, ¿ya? Entonces, frente a este derecho que por ley nosotros tenemos, eh, no podemos, o sea, no se puede considerar que el trabajo sea forzoso, ¿ya? No se puede exigir a ninguna persona o a ningún empleado, perdón, a ningún trabajador o ninguna persona trabajar bajo la amenaza de una pena o por una actividad a la que no fue contratado. ¿Ya? Entonces, esta libertad también es otro principio que nosotros debemos tener en consideración. Otro principio que nosotros también podemos ver es la transacción. Y esta transacción va a ir relacionada con la irrenunciabilidad al trabajo, ¿ya? Entonces se basa en esta posibilidad de que los sujetos de la relación laboral, es decir, tanto el empleador como el trabajador, dentro de un juicio o ya sea dentro de un proceso administrativo, puedan llegar a un acuerdo, ¿no? Y se evite todas estas controversias, ya sean judiciales o administrativas, ¿ya? Entonces, nosotros, bueno, el Estado busca que todos los conflictos puedan llegar a resolverse de una manera como estas resoluciones de conflictos aparte, ¿ya?
Entonces, siempre buscamos que sea el bien común, que se resuelvan mucho más rápido las relaciones entre trabajadores y empleadores, y por eso se busca que existan estas transacciones, ¿no? Obviamente, si existe una transacción o un acuerdo por un problema laboral, el trabajador no puede renunciar a sus derechos, ¿no? Obviamente tiene que ser de acuerdo a la normativa legal. Se puede llegar a un acuerdo a ciertos a los acuerdos que se puedan llegar, no sé, si me deben $1000, me van a pagar los $1000, pero tal vez yo puedo llegar a un acuerdo de que se me pague por partes, que se me paguen por fechas, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos solucionar mucho más rápido los problemas y es lo que se menciona dentro de estos principios, ¿no? Que nos dan esta libertad de nosotros poder transaccionar, ¿no? Y también lo regula el Estado. Otro de los principios que nosotros también vamos a encontrar es la estabilidad y la continuidad laboral, ¿no? Entonces, esta estabilidad y la continuidad laboral eh, es esta garantía que se busca, bueno, que el Estado busca en beneficio a los trabajadores, ¿no? Porque lo importante es que un trabajador pueda tener un trabajo asegurado y él se sienta seguro, ¿no? Y que pueda cubrir todas sus necesidades básicas y que tenga esta seguridad, ¿ya? Entonces, buscamos que no existan diferentes despidos repentinos, arbitrarios, que puedan darse por parte de los diferentes empleadores, ¿no? Entonces, por eso el Estado busca generar este principio de estabilidad y es así que se generan los contratos de trabajo como calidad de tiempo indefinidos, ¿ya? Porque antes también existían ciertos contratos eh, con tiempos, o sea, con plazos definidos, ¿ya? Y estos contratos, al tener esta calidad de tiempos indefinidos, únicamente pueden terminar por las causales que están determinadas por la ley, ya que eso veremos a continuación. Entonces nosotros vamos a buscar esta estabilidad absoluta, ¿ya? En donde el trabajador tenga este derecho a conservar su puesto durante toda su vida laboral y que no pueda ser despedido antes del momento, ¿no? Que tal vez el empleador quiera, digo, que el trabajador quiera renunciar o que ya definitivamente llega a su jubilación o a su final del trabajo, ¿ya? Y solo se puede, y el empleador solo puede despedir a su trabajador por las diferentes causales determinadas dentro de la normativa. Otro de los principios que nosotros vamos a ver es la intangibilidad, ¿ya? Esta intangibilidad establece que no se puedan tocar ni desmejorar las condiciones, los derechos y los beneficios del trabajador, ¿ya? En el caso de que un empleador quiera hacerlo, esto va en contra de la ley, ¿ya? Y el hecho de que un empleador quiera bajarte tus condiciones con las que ya empezaste, se podría considerar también como una causal de despido intempestivo, ¿ya? Entonces nosotros también vamos a ver, en concordancia con el artículo 326, numeral 2, va a garantizar esta intangibilidad de los derechos de los trabajadores y este principio también es el que defienden muchas organizaciones sindicales, ya que al ser una organización sindical, ellos pueden luchar por los diferentes contratos colectivos, ¿no? Los contratos colectivos entendemos que es como un contrato que lo van a firmar varios grupos de personas que están afiliados a este contrato y se va a buscar que se mejoren los beneficios y se genere un mejor contrato que a solo negociar como un contrato individual de trabajo, ¿no? Porque al ser un grupo de personas que buscan generar estos contratos colectivos, se puede mejorar y pueden tener un poquito más de fuerza de negociación con los empleadores, ¿no? Por eso son importantes estas organizaciones sindicales. Eh, entonces,
vamos a ver que aunque no tengamos un contrato colectivo de trabajo, también nuestros contratos individuales de trabajo no se pueden desmejorar estas condiciones, ¿ya? Y es así que nosotros debemos tener claro que nuestros empleadores no pueden elaborar reglamentos o elaborar nuevos contratos que también cambien nuestras condiciones de trabajo y den menoscabo a los logros que ya hemos logrado ya como les digo, en un contrato individual o en un contrato colectivo. Otro principio que nosotros también vamos a mencionar es el principio de buena fe, ¿ya? Entonces, este principio se espera o esperamos que los trabajadores, tanto los trabajadores como los empleadores, actúen con honradez, ¿no? Y se espera que esta honradez venga de las dos partes, ¿no? Así que al momento de la celebración del contrato, como el momento de ejecutarlo, al momento de extinguir un contrato, siempre se han aplicado de estos principios, ¿ya? Entonces buscamos que las personas actúen desde una manera limpia, honesta y que siempre se diga la verdad a las partes, ¿no? Em, ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros decimos que los contratos fueron firmados de mala fe, nosotros debemos demostrar que existió mala fe, ¿ya? Entonces, de lo que hablamos de estos principios, ¿tienen alguna duda, preguntas al respecto? Si no, seguimos, ¿ya? Bueno, ahorita vamos a ver cómo se define el derecho laboral, ¿ya? Entonces, el derecho laboral vamos a entender como este conjunto de normas relativas a las relaciones que tienen los trabajadores con los empleadores, ¿no? Y estas relaciones se pueden dar de forma directa o indirecta cuando prestamos nuestros servicios, ¿no? De forma libre o de forma subordinada, ya sea como servicios profesionales o ya sea como empleadores, digo, como trabajadores bajo contratos de trabajo normales, ¿no? Entonces, lo que nosotros, ¿dónde está? Entonces, lo que nosotros buscamos es que se genere, o bueno, que se regule estos contratos individuales de trabajo y también los contratos colectivos de trabajo, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Entonces, estas normas de derecho de trabajo van a regular estas relaciones que se derivan del trabajo, ¿ya? No solo van a tutelar este vínculo entre el trabajador y el empleador, sino que también van a regular esta relación que puedan existir entre el pago de las indemnizaciones, el pago de, bueno, cómo se regulan las obligaciones, los derechos, las multas y bueno, todo esto vamos a encontrar que está definido dentro de este derecho laboral. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que entendemos como un contrato individual del trabajo? ¿Ya? Entonces, estos contratos individuales de trabajo van a ser este convenio en virtud en cual una persona se compromete para con otra u otras personas a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia, ¿ya? Siempre por una remuneración fija y que sea de acuerdo a la ley o el contrato, a la costumbre o como se haya determinado su pago. Ya. Entonces, estos efectos
fundamentales del derecho del trabajo principian únicamente a producirse a partir del instante en el que el trabajador inicia la prestación del servicio, ¿ya? De manera que estos efectos que genere este contrato se van a producir no solo por el hecho del acuerdo de las voluntades entre las partes, ¿no? Sino cuando el trabajador efectivamente va a cumplir este servicio, ¿no? Cuando ya el empleador va y presta sus servicios lícitos y personales, ¿ya? Porque nadie puede trabajar por nosotros, ¿no? Entonces, uno de los efectos de este contrato de trabajo va a comenzar desde que desde que el trabajador ya presta estos servicios, ¿no? Y no necesariamente se van a considerar desde la fecha en el que se firma el contrato escrito, ¿ya? Sino que se da ya cuando existe este acuerdo tácito de voluntades, ¿no? Que el trabajador va y genera su trabajo y el empleador está contento y satisfecho con todo eso, ¿no? Eh, es importante mencionar que existe esta obligatoriedad de celebrar los diferentes tipos de contratos laborales, ¿no? Siempre se busca que todos los contratos sean por escrito, ¿ya? Y obviamente que estos contratos se encuentren de acuerdo o acorde con la normativa del Código del Trabajo, ¿ya? Eh, mm, Como nosotros, bueno, no sé si ustedes saben que el Ministerio del Trabajo tiene una plataforma en la cual se ingresan todos los contratos de trabajo y se los inscribe, ¿no? Entonces, eh, lo que nos menciona el Código del Trabajo es que todos los empleadores tienen esta obligación de registrar los diferentes tipos de contratos de trabajo a los 30 días siguientes a la suscripción. Mm. Ya, y esto debe ser realizado ante el inspector del trabajo, pero como les digo, realmente es dentro de esta página del ministerio. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Ya, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de contratos de trabajo. ¿Ya? Eh, y el primer contrato puede ser un expreso tácito, puede ser escrito verbal, pero como les mencionaba, en general nosotros siempre buscamos que los trabajos sean por escrito, ¿no? Nosotros también podemos ver que el Código Laboral regula los contratos a sueldo, a jornadas, en participación o mixtas, ¿ya? También nos menciona los contratos por tiempo indefinido, por tiempo de temporada, eventuales, ocasionales, eh, al momento de ser obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, ya sea por tarea o a destajo, ¿ya? También pueden existir ciertos contratos individuales, por grupos o por equipos, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por contrato expreso o tácito? ¿Ya? Cuando nosotros nos referimos a los contratos expresos o tácitos, vamos a entender que estas formas de trabajo van a tener, sí tienen una validez, sin esta necesidad de que exista una solemnidad principal, que en ese caso sería el contrato por escrito. Sin embargo, esta validez va a ser un poco más difícil de ser probada, ¿no? Pero en todo caso se entiende que al ser un contrato expreso o tácito, las partes se pusieron de acuerdo para llegar a se pusieron de acuerdo para llegar a esta relación de trabajo, ¿ya? Eh, y estos contratos, como les digo, en el caso de ser por escrito, estos deben ser legalizados y garantizando que se cumplan toda la normativa establecida dentro de la ley, ¿ya? Cuando nosotros hablamos por contratos de sueldo, a jornada o participación o mixtos,
Vamos a entender que el sueldo es, o el contrato a sueldo o a jornada, es el cual recibe la remuneración pactada, ¿no? Y va a ser determinada por la cierta unidad de tiempo, ¿no? Entonces, todos los trabajadores trabajamos 30 días a la semana, entonces nos corresponde un sueldo de tanto, ¿no? Dependiendo de las horas que nosotros hayamos trabajado. Cuando nosotros hablamos contrato de participación, es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades de las negociaciones del empleador, y estas utilidades van a ser dadas como la remuneración a su trabajo, ¿ya? Cuando hablamos que existen estos contratos con la remuneración mixta, vamos a entender que aparte de un sueldo o el salario fijo, el trabajador va a participar también del producto del negocio del empleador, y eso puede ser entendido como las comisiones, ¿no? Y esto va a ser dado como un concepto de retribución por su trabajo, ¿ya? Bueno, entonces también nosotros vamos a encontrar estos contratos por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporadas, eventuales u ocasionales. Ya al momento, como les digo, los contratos de trabajo fijo ya dejaron de ser normados dentro de la norma ecuatoriana porque, como les digo, lo que se busca es que los trabajadores tengan estabilidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a mencionar realmente son los contratos de tiempo indefinido, que son aquellos que tienen una existencia de un año como mínima, ¿no? Y se celebran con los diferentes empleadores y se busca que esta relación sea permanente y sea estable durante el tiempo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de contratos eventuales, ocasionales o de temporada, vamos a entender que los contratos eventuales son aquellos que se realizan para satisfacer las exigencias, em, del empleador, ¿ya? Y en este caso vamos a entender como el reemplazo de una persona que se encuentra ausente por vacaciones, tal vez por una licencia, por una enfermedad, o por maternidad, ¿no? O cualquier otro tipo de estas situaciones, ¿ya? Entonces, en estos casos, el contrato deberá puntualizar dichas circunstancias, ya que motivaron la contratación de esta persona, ¿ya? Y se va a establecer también el nombre o los nombres de las personas reemplazadas y el plazo de duración del contrato, ¿no? Porque sabemos que estas eventualidades no van a durar por siempre, ¿ya? También se pueden celebrar estos contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicio en actividades habituales del empleador, ¿ya? Y en este caso, no se podrá contratar, no podrá tener una duración mayor a 180 días continuos o discontinuos, ¿ya? Y esto va a ser en este lapso de 365 días, o sea que es en un año, ¿ya? Sin embargo, si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite más de 2 veces, o más de 2 periodos anuales, el contrato se va a convertir no en un eventual, sino que se va a convertir en un contrato de temporada, ¿ya? El sueldo o el salario que se pague en estos contratos eventuales va a tener un incremento del 35% del valor de la hora del salario básico al sector al que corresponda el trabajador, ¿ya? Entonces,
Eso es de acuerdo a los contratos eventuales, ¿no? Ahora vamos a ver los contratos ocasionales. Los contratos ocasionales buscan o tienen como objetivo la atención de necesidades emergentes o extraordinarias no vinculadas con la actividad habitual del empleador, ya y cuya duración tampoco puede exceder los 30 días en un año. Este sueldo o salario que se le pague en estos contratos ocasionales va a tener igual un incremento del 35% del valor hora del salario básico al sector al que le corresponde el trabajador, ¿ya? Eh, y cuando hablamos de contratos de temporada, eh, son aquellos en razón de la costumbre o la contratación colectiva, ¿no? Que se han venido celebrando entre una empresa o un empleador, digo, o un trabajador o un grupo de trabajadores para que realicen ciertos trabajos cíclicos o periódicos en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, ¿ya? Entonces, estos contratos, al ser por temporadas, sí gozan de una estabilidad entendida como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar estos servicios en cada temporada que se requiera, ¿ya? Y en el caso de que un empleador no lo llame, se va a entender que es un despido intempestivo, aunque no lo fuera, o sea, aunque no lo haya hecho o sea, con mala fe el empleado, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hablamos de estos contratos por obra cierta, ¿ya? Estos contratos, son los que se pueden celebrar cuando el trabajador es contratado para ejecutar una labor determinada, ¿ya? Y su remuneración va a comprender la totalidad de la labor, ¿ya? Entonces, en estos casos, el empleador no toma en cuenta el tiempo en el que el trabajador se demora en ejecutar una cierta actividad, sino que realmente se fija o bueno, y se genera este pago de remuneración cuando ya se entrega la obra por la que fue contratado, ¿ya? Cuando hablamos por contratos por tarea, vamos a entender cuando el trabajador se va a comprometer a ejecutar una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada, o ya sea dentro de un periodo de tiempo establecido. Entonces vamos a entender concluida esta jornada o este periodo de tiempo por el hecho de cumplir la tarea, ¿ya? Entonces se podría decir que esto es como un lapso mucho más corto que una obra. Y cuando hablamos de un contrato a destajo, vamos a entender que es cuando el trabajador va a realizar o tiene como tarea realizar ciertos tipos de piezas, tipos de trozos, medidas de superficie o en general ciertas unidades de obra, ¿ya? Y esta remuneración el que va a tener derecho el trabajador se va a pactar por cada una de las piezas, trozos o medidas que entregue, sin tomar en cuenta el empleador no va a tomar en cuenta el tiempo en el que ha invertido el trabajador en entregar dichos trabajos, ¿ya? También nosotros podemos encontrar los contratos por obra o por servicio, ¿ya? Y estos van a estar determinados dentro del giro del negocio. Entonces, el trabajador que es contratado para desarrollar cierta obra o prestar un servicio específico que requiere el empleador, eh, el- este contrato se va a entender por terminado cuando se termine esta obra o servicio, ¿ya? Y la remuneración que va a recibir el trabajador puede ser mensual, quincenal o semanal, y esto ya se puede llegar a un acuerdo entre las partes.
Y esto se va a generar durante el tiempo que se demore la conclusión de la obra o el servicio. ¿Ya? Entonces, cuando la obra o el servicio determinado dentro del giro de negocio concluya, el empleador va a tener que pagar a los trabajadores únicamente las proporciones de ley, ¿no? Así como el desahucio que tienen como bonificación. Sin embargo, si la obra o servicio tuvo una duración mayor a un año, ¿ya? Em, entonces, en estos contratos por obra o servicios determinados dentro del giro del negocio, una vez concluida esta labor o actividad para la que fue contratado, se terminaría esta relación de trabajo, ¿ya? Eh, y en el caso de que se quiera ejecutar nuevas obras o nuevos servicios, el empleador tendrá esta obligación de contratar nuevamente a los trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de obras o servicios anteriores bajo este tipo de contratos, ¿ya? Y esto debe hacerlo hasta por el número de puestos de trabajo que requiera la nueva obra o servicio, ¿no? Se le da la facultad al empleador de escoger a los trabajadores que él considere necesario. En el caso de que antes necesitaba 10 trabajadores y ahora necesita 5, él puede escoger a cuáles, dentro de los 10 trabajadores, a cuáles 5 los quiere contratar, ¿no? Em, Sin embargo, respecto a los trabajadores, o los otros 5 que quedaron afuera de esta nueva obra o servicio, esto no implica que se termine esta obligación de llamarlos para los siguientes proyectos, ¿ya? En los cuales el empleador tenga esta necesidad nueva de generar o de llenar estos plazos de trabajo, ¿ya? Entonces, el trabajador que no es llamado para prestar sus servicios, a pesar de que tenga el empleador tenga las plazas abiertas o que se le necesite, eh, esto sí va a configurar un despido intempestivo y va a tener derecho a que se perciba las indemnizaciones previstas dentro del Código de Trabajo, que igual vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, en los casos, pueden existir casos de que el trabajador, digo que el empleador haya llamado a todos los trabajadores y el trabajador no acuda a este llamado a prestar sus nuevos servicios, el empleador ya no va a tener esta obligación de contratarlo para la ejecución de nuevas obras, ¿ya? Em, ¿Qué más? Este tipo de contratos por obra o servicios dentro del giro de negocio se va a aplicar también las reglas del visto bueno, que es un tema que también vamos a ver a continuación. A pesar de que lo que menciona el Código de Trabajo, el Ministerio del Trabajo también puede dictar nueva normativa o normativa aplicable necesaria también para seguir regulando estas modalidades contractuales, ¿ya? Y este Ministerio de Trabajo va a ser el que define exclusivamente cuáles actividades o cuáles son los giros de negocio en el que se pueden aplicar este tipo de contratos. Ya. Otro tipo de contratos que nosotros también podemos encontrar son los contratos de grupos. Bueno, entonces nosotros vamos a ver que este tipo de contrato se va a caracterizar porque todos los trabajadores van a emplear su esfuerzo con la finalidad de realizar una obra única, con la remuneración que puede ser única para el grupo. En el caso de que no se haya pactado de, que no se haya pactado una remuneración para cada persona, ¿no? Sino que se haya pactado para el grupo, esta se la va a dividir bueno, equitativamente entre los trabajadores, ¿ya? Eh, entonces, si el empleador diere trabajo en común a un grupo de trabajadores, va a conservar
respecto a cada uno de ellos, de igual forma todos los derechos y deberes del empleador. En el caso de que en caso de que el empleador designara un jefe para este grupo de personas, los trabajadores van a estar sometidos a las órdenes de tal jefe para los efectos de seguridad y eficacia de el trabajo, pero este jefe no va a ser el representante de los trabajadores, sino sería el representante cuando tenga el consentimiento de todos los trabajadores, ¿ya? Y en el caso de no tener el consentimiento, se va a entender que no es el representante de las personas. En el caso de que se fije una remuneración única para el grupo, como les dije, los individuos van a tener derecho a las remuneraciones según la prorrata o según lo que hayan pactado entre ellos, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Si en el caso de que en estos contratos grupales un trabajador se separe del grupo antes de terminar con el trabajo, de igual forma tendrá derecho a la parte proporcional de su remuneración correspondiente al trabajo o la obra que haya realizado. ¿Ya? También nosotros vamos a encontrar los contratos en equipo. ¿Ya? En el caso de estos contratos en equipo, se van a caracterizar porque el trabajador no va a intervenir individualmente, sino que se va a entender como esta persona colectiva o este conjunto de trabajadores, ¿ya? Se los va a entender como una persona colectiva, aunque no estén constituidos como una persona jurídica, ¿ya? Si Si varias personas que se presentan a ofrecer sus servicios realizan en común una obra con un mismo patrono, vamos a entender que estamos frente a un equipo de trabajadores, ¿ya? Y en este equipo, las relaciones de derechos y obligaciones con el empleador se establecen así como el equipo frente al empleador. No se puede hacer como una reclamación mm, individual, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos ver sobre los tipos de contratos de trabajo. No sé si tengan alguna duda al respecto. Ya, bueno, entonces seguimos. Entonces, vemos que el Código Laboral ha regulado, ha definido los diferentes tipos de contratos que un empleador puede generar y además de eso, también nos menciona que todos los contratos pueden tener un tiempo de prueba, ¿no? Y nosotros vamos a encontrar dentro de su artículo 15 el periodo de prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué nos menciona? Que en todo contrato de plazo indefinido, cuando se celebra por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de 90 días, ¿no? Entonces, solo se puede generar una vez este tiempo de prueba y cuando se celebre un contrato por primera vez, ¿ya? Eh, y que nos menciona también que únicamente para el caso de los contratos de servicio doméstico o trabajo remunerado del hogar, el periodo de prueba solo va a ser considerado hasta 15 días. Ya más de eso no puede ser. Y no se podrá establecer más de un periodo de prueba entre el mismo trabajador y el empleador, sea cual sea la modalidad de contratación, ¿no? Entonces solo se puede generar una vez, no puede existir prórroga del tiempo de prueba, ¿ya? Entonces, en este tiempo de prueba, durante este periodo de prueba, cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente sin que se generen multas o cualquier sanción, ¿no? Em, ¿Qué más nos menciona este artículo? Nos dice que el empleador no podrá mantener simultáneamente trabajadores con periodo de prueba por un número que exceda al 15% del total de sus trabajadores. ¿Ya? Sin embargo, se considera que los empleadores que inician actividades o sus operaciones dentro del país, eh, o en el caso de que los empleadores amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se van a sujetar al porcentaje del 15%.
solo durante los 6 meses posteriores al inicio de sus operaciones, ampliación o diversificación de la actividad. ¿Ya? Entonces, es importante tener en cuenta que una empresa que ya esté funcionando continuamente, que no tenga nuevas actividades o negocios, solo puede tener hasta el 15% de sus trabajadores en contratos con tiempo de prueba. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más nos menciona? Entonces, para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje no se va a aplicar a los trabajadores que ya estén contratados, ¿no? Solamente se puede aplicar este incremento de trabajadores a nuevas contrataciones y las nuevas contrataciones que se hayan dado para las nuevas actividades que se están generando, ¿ya? Y en el caso de que existan violaciones o la empresa tenga excesivo número de trabajadores en tiempo de prueba, esto se va a sancionar, ¿no? Según lo que establece el código y sin perjuicio de que el excedente de trabajadores que estaban dentro de este porcentaje de tiempo de prueba pasen a ser trabajadores permanentes, ¿ya? Y se van a considerar en orden de antigüedad, obviamente en el ingreso a sus labores, ¿ya? Una nueva modalidad que se ha generado, o bueno, que se dio mucho de hablar dentro de la pandemia, ¿no? Y que nos vimos forzados a todo este movimiento del teletrabajo, ¿ya? Antes no era tan, bueno, existía la normativa que regulaba este teletrabajo, pero realmente no era tan conocida, no era tan aplicada y obviamente con estas nuevas circunstancias emergió el teletrabajo, ¿ya? Eh, el ministerio también ha emitido ciertas políticas o ciertos reglamentos que también regulan este teletrabajo, ¿no? Entonces, por eso me parece importante también mencionar, y bueno, yo no sé si aún ustedes o parte o ciertos trabajos aún se mantienen en teletrabajo, ¿ya? Entonces, también por eso es importante conocer esta nueva modalidad también de contratación, ¿ya? Entonces, el teletrabajo es este mecanismo de prestación de servicios que pueden darse ya del sector privado o en el sector público, ¿ya? Entonces, el teletrabajo va a ser considerado como esta forma de servicios, de esta prestación de servicios de carácter no presencial y puede ser en jornadas ordinarias o especiales de trabajo, a través del cual el trabajador va a realizar sus actividades por las cuales fue contratado, sus actividades lícitas y personales fuera de las instalaciones del empleador. Y esto siempre y cuando las necesidades y la naturaleza del trabajo lo permitan, ¿no? ¿Y qué se busca? Hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto para la gestión como para su administración y control, ¿ya? Entonces vemos que para que se realice un buen teletrabajo, vamos a tener que hacer uso de las tecnologías de información y comunicación y que se pueda generar, obviamente, que el trabajo para el cual es contratado a teletrabajo pueda generarse a través de estas formas, ¿no? Y pueda ser gestionado, puede ser administrado y pueda ser controlado, ¿ya? El teletrabajo puede presentarse de las siguientes formas. Puede ser un teletrabajo permanente o puede ser un teletrabajo parcial, ¿ya? Cuando hablamos de teletrabajo permanente, este se va a realizar siempre fuera de las instalaciones donde el empleador realiza sus actividades diarias, ¿ya? Y este teletrabajador va a utilizar estos medios y los recursos tecnológicos de la información y comunicación para poder asistir a su trabajo, ¿no? A generar las actividades por las cuales fue
contratado, ¿ya? Aunque el teletrabajo sea permanente, el teletrabajador puede asistir a las instalaciones de la empresa para el cual presta, siempre y cuando sea requerido por su empleador, ¿ya? Pero esto no es dado de una forma cotidiana, ¿no? Sino que será algo muy raro, ¿no? Cuando sea requerido realmente. Y tenemos esta otra forma de teletrabajo, que es la parcial, ¿ya? Aunque realiza actividades fuera del lugar habitual del trabajador, estas, estas, em, esta forma de realizar trabajo solo puede darse por un máximo de 24 horas semanales y el resto de horas va a prestar sus servicios en las instalaciones del empleador, ¿no? Entonces esta persona puede variar, puede quedarse en su casa o puede ir a las instalaciones, siempre y cuando se cumplan con el máximo de horas establecidas. Ya, entonces tenemos al teletrabajo por un lado y vamos a tener a un teletrabajador, ¿ya? Que es esta persona que tiene esta calidad de trabajador de conformidad con lo que se ha mencionado anteriormente, de conformidad a lo que menciona el Código del Trabajo, y va a efectuar todas las labores que tengan mediante este teletrabajo que no va a estar dado en las instalaciones que mantiene el empleador, ¿ya? Y el teletrabajador puede hacer el teletrabajo de manera parcial o permanente. Cuando hablamos del lugar habitual del empleador, vamos a entender que es este espacio físico donde la parte empleadora va a ejecutar sus actividades, ¿ya? Y este espacio físico se puede entender ya sea como la matriz del empleador o cualquiera de sus dependencias o lugares abiertos, ¿ya? Eh, eso. ¿Qué es lo que va a tener un contrato de teletrabajo? ¿Ya? Entonces, como habíamos mencionado, los contratos deben celebrarse por escrito y aparte de celebrarse por escrito, deben contener a más de los requisitos ya establecidos dentro del Código de Trabajo y que es aplicable a todos los contratos de trabajo, las siguientes descripciones, ¿ya? Eh, para un, para un contrato de teletrabajo, también se debe establecer la descripción clara de las labores que va a realizar un teletrabajador, cuáles son las condiciones de ejecución, la remuneración y los otros beneficios de información relevante relacionada a esta forma de trabajo, ¿ya? Otra de las cosas que también se debe establecer es identificar los instrumentos que utilizará el empleador para la supervisión y el control del trabajo, ¿no? Y esta identificación de los instrumentos vamos a entender que es que se va a establecer cuál es el uso de tecnologías de la información y la comunicación que va a ser usado para poder controlar y supervisar el trabajo del teletrabajador, ¿ya? También nosotros vamos a identificar los instrumentos de trabajo que va a utilizar el teletrabajador y la determinación de la parte responsable de la provisión, la instalación y el mantenimiento de los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién se va a hacer cargo? O sea, ¿quién paga? ¿El empleador, el trabajador, la silla en la cual necesita el teletrabajador? ¿Cómo se va a pagar el internet? O sea, todas estas cosas son las que van a estar identificadas dentro de este contrato de teletrabajo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar dentro de estos contratos de teletrabajo? También podemos mencionar la unidad organizacional o departamental al cual pertenece el teletrabajador, de ser el caso con el señalamiento del nombre y el cargo de su inmediato superior u otras personas a las cuales el teletrabajador pueda comunicarse o pueda dirigir, ¿no? Para informarse sobre diferentes temas, ya sean profesionales o personales, ¿ya?
También podemos mencionar que en estos contratos, si el el contrato es parcial, se va a mencionar cuáles son los días en que el teletrabajador va a ejecutar el trabajo a través de su casa o a través del lugar habitual del empleador, ¿no? Em, También se debe establecer en estos contratos las modalidades de entrega del trabajo, ¿no? Ya sea por informes, ya sea por mandando por correos, bueno, no, los diferentes tipos de formas, cómo se va a controlar al trabajador con la entrega de sus informes de trabajos o lo que sea, ¿ya? Y también se pueden establecer dentro de este contrato, además de otras particularidades que tengan cada caso o que solicite el empleador o el trabajador que se establezcan dentro de este contrato, ¿ya? ¿Qué más? Como habíamos mencionado, este contrato de teletrabajo debe ser dado por la voluntad de las partes, ¿ya? Entonces, esta prestación de servicios, de igual forma que todos los otros tipos de contratos, va a ser voluntaria, ¿ya? Y se va a implementar de acuerdo a lo que se hayan llegado en común con las partes, ¿ya? Entonces, por eso nosotros buscamos que dentro del contrato escrito se establezca o se suscriba todas las características necesarias para que no exista ninguna confusión o ningún desacuerdo entre las partes, ¿ya? Eh, este teletrabajo también tiene otra característica, ¿ya? El teletrabajo también tiene esta característica, ¿ya? Si un trabajador con un trabajo normal hubieras pasado a ser un teletrabajador, también podrá volver a prestar sus servicios en la forma y lugar en la que se acordó inicialmente, ¿ya? Siempre y cuando se llegue a un acuerdo por las partes o sea pedido por una de las partes, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Obviamente para pedir esto, las partes deben hacerlo con tiempo o con 90 días de anticipación y la otra parte debe notificar la aceptación o la contra de que se vuelva a teletrabajo o se da paso a lo que haya solicitado, ¿ya? Eh, ¿Qué más? En el caso de que no haya un acuerdo entre las partes, para la reversibilidad del teletrabajo, se podrá exigir también esta reversibilidad de la modalidad de teletrabajo ante la autoridad de trabajo, que en este caso sería el Ministerio de Trabajo, por las siguientes causales, ¿ya? La primera es la imposibilidad comprobada para que el trabajador pueda continuar realizando sus labores mediante teletrabajo. eh, por la desobediencia reiterada o la falta de cumplimiento de objetivos por parte del trabajador, el uso inadecuado del teletrabajador de terceros no autorizados de los bienes o los servicios tecnológicos que le fueron entregados en función de la ejecución de sus labores. También otra causal es por la imposibilidad de continuar proveyendo las tecnologías de información y comunicación necesarias para realizar el teletrabajo por parte del teletrabajador o del empleador. También puede darse por el incumplimiento del acuerdo de confidencialidad por parte del teletrabajador. Em, ¿Qué más? Y para pedir esta reversibilidad del teletrabajo, es necesario solicitar ante el inspector del trabajo en el Ministerio del Trabajo, hacer esta notificación, realizar las investigaciones necesarias, que se genere una resolución dentro de un plazo de 30 días y que el inspector resuelva de acuerdo a los principios y las normas del debido proceso y la sana crítica, ¿no?
Solo de esa forma se podría reversibilizar el teletrabajo, ¿ya? Para aplicar el teletrabajo es importante, bueno, le corresponde a la parte empleadora, obviamente realizar el análisis de cuáles son los trabajadores que pueden ir a teletrabajo, ¿no? Y de acuerdo también, que analice de acuerdo a las necesidades de la empresa o del tipo de giro de negocio que tenga el empleador. Otra cosa que es importante mencionar del teletrabajo es que las personas teletrabajadoras van a gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquellos trabajadores que realizan sus labores en las instalaciones del empleador, ¿no? Entonces, aquí la parte empleadora está obligada a tomar todas las medidas necesarias para evitar que el teletrabajador sufra de aislamiento, ¿no? En relación con los otros trabajadores. Eh, es así que también el empleador puede propiciar oportunidades de interacción regular con los compañeros de trabajo y también le puede informar sobre las diferentes directrices que éste imparta sobre este relacionamiento, ¿no? Obviamente el empleador le debe permitir el libre acceso a las instalaciones y a las oficinas de la empresa, ¿no? En las mismas condiciones que el resto de las personas trabajadoras, ¿ya? La parte empleadora también debe contar con los mecanismos tecnológicos necesarios con los cuales pueda mantener esta conexión con la persona teletrabajadora a fin de poder ejercer este control y la supervisión de las labores por las cuales fue contratado, ¿ya? Eh, También es importante decir que el teletrabajador va a ser responsable, ¿no? De la custodia y el uso de la información, ¿no? Tanto como la que ha sido entregada para la ejecución del trabajo, así como la generada por el mismo teletrabajo, y esta información debe ser usada exclusivamente para la ejecución del trabajo, ¿no? Y el empleador es responsable de informar al teletrabajo sobre esta protección y el manejo de datos, ¿ya? Así como el riesgo de la mala utilización de los mismos y la prohibición de el uso de equipos o las herramientas informáticas por tercero, ¿no? Y aquí también el empleador tiene que dar las diferentes capacitaciones que necesite un teletrabajador. Ya, a ver. Entonces, también, eh, todas las cuestiones relativas a los equipos de trabajo, a la responsabilidad o a los costos que deberán ser definidos en el contrato de teletrabajo. En caso que la parte empleadora entregue los equipos necesarios para el teletrabajo, al finalizar el contrato, el teletrabajador va a estar obligado a restituir a la parte empleadora los equipos entregados, obviamente en buenas condiciones, salvo el deterioro natural de los bienes. La persona teletrabajadora deberá cuidar estos equipos, el material facilitado por el empleador y utilizándolos de manera exclusiva en las actividades propias de su trabajo. ¿Qué más? No debe recoger ni difundir materiales ilícitos vía internet. Los equipos que les sean entregados deben ser de uso exclusivo de la persona teletrabajadora. Si el teletrabajador utiliza equipos de su propiedad y contrata servicios para la realización de su trabajo, la empresa podrá compensar al trabajador por los costos asociados a dichos recursos. Así, eh, sin embargo, esta compensación no puede ser tomada como una masa salarial. O sea, no puede ser tomada como un sueldo o un salario. ¿Ya? Eh, ¿Qué más nos menciona? Bueno, pero todas estas cosas de los equipos también se pueden establecer dentro del contrato de teletrabajo, ¿no? Y sería importante establecer estos puntos, ¿no? Que son importantes, ¿ya? Y cuando hablamos de las jornadas del teletrabajo, también es importante mencionar que el teletrabajador va a gestionar la organización de su tiempo. No obstante,
la jornada de trabajo no puede exceder los límites establecidos en el Código de Trabajo. Y cuando mencionamos estos límites establecidos en el Código de Trabajo es las 8 horas de trabajo diario más las horas extras o suplementarias permitidas por el código, ¿no? No se puede superar, ¿ya? Entonces, esta carga laboral y el criterio de resultado será equivalente y comprobable al de las personas trabajadoras que se desempeñan en las instalaciones donde el empleador realiza su actividad, ¿ya? Sin embargo, esta jornada de trabajo, su horario de trabajo, puede ser pactado y puede ser modificado por las partes, ¿ya? Cuando hablamos de estas horas suplementarias extraordinarias o jornadas nocturnas, la parte empleadora deberá contar con los mecanismos internos que permiten llevar un adecuado control respecto al pago de las horas suplementarias o extraordinarias, así como el de las jornadas nocturnas. ¿Qué más? ¿No? Y obviamente este uso de horas suplementarias, extraordinarias o jornadas nocturnas siempre debe estar autorizado por su jefe o su superior, ¿ya? ¿Qué más? Cuando hablamos del tema de salud y seguridad ocupacional, la parte empleadora es la responsable por velar por la seguridad y la salud de las personas también teletrabajadoras, al igual que las personas que asisten al lugar del trabajo, ¿ya? Eh, el empleador debe fijarse que los lugares donde se realiza el teletrabajo cumplan con las condiciones de higiene, seguridad, relativa a la norma vigente, ¿no? El empleador deberá informar al teletrabajador de los reglamentos sobre la materia que disponga la empresa. El teletrabajador deberá acatar y aplicar estas políticas de seguridad de tal manera que la prestación de servicios se realice de manera segura y sin peligros para su salud, ¿ya? Eh, Sin embargo, para el control y la verificación de la aplicación de esta normativa laboral, incluida esta materia de seguridad y prevención de riesgos laborales, la parte empleadora o el jefe superior o el que tenga acceso, deberá darle acceso el teletrabajador deberá darle acceso a su lugar de trabajo y que se compruebe que se está haciendo de acuerdo a lo establecido dentro del código. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda sobre hasta lo que hemos llegado al momento? Yo tenía una duda, pero de un tema que pasamos hace rato. Cuando hablamos de los 3 meses de prueba, esos 3 meses de prueba, por ejemplo, si contratan a alguien por un año, un contrato de un año, pero los 3 meses de prueba están dentro de ese contrato del año, o son 3 meses de prueba, si pasaste la prueba ya lo contratan, recién hay un año. Ajá, o sea, lo que mencionas. En el caso de que te contraten por un año, se consideran los 3 primeros meses ya dentro del cálculo normal. O sea, si ya tu empleador no te despidió dentro de estos 3 meses, ya se considerarían como que vas llegando al año. O sea, ¿alguna otra duda? No, bueno, sigamos. Ya entonces, hemos mencionado que todos estos contratos deben ser por escrito, ¿ya? Todos los contratos que tengan las diferentes modalidades deben ser celebrados por escrito. No necesariamente deben ser dados por instrumento público, o sea, no es que se los deba legalizar, pero sí deben constar por escrito, ¿ya? Una parte debe ser entregada al empleador, una parte al trabajador y cada uno deberá tener su copia, ¿ya? Entonces, al tener estos contratos escritos, lo que se busca es que tengan ciertos puntos importantes y estos son los que versen sobre el trabajo que requieren conocimientos técnicos, arte o profesión, los de obra cierta, los de destajo, bueno, todos los contratos que ya hemos mencionado, ¿ya? ¿Qué requisitos vamos a buscar que cumplan estos contratos? ¿Ya? ¿Qué clase de trabajo, qué objeto del contrato, la manera en cómo va a ejecutarse, si es por unidades de tiempo, por unidades de trabajo, digo, por de obra, por tarea, la cuantía y la forma de pago de la remuneración, el tiempo de duración del contrato,
el lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo, y la declaración de si establecen o no sanciones en el caso de establecerse, cuál es la forma de determinarlas y la garantía para su efectividad. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, nosotros al firmar estos contratos, eh, siempre se busca que todas las partes sean hábiles para contratar, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden firmar un contrato? Son hábiles para contratar o para celebrar estos contratos de trabajo todos los que la ley reconoce con la capacidad civil para obligarse, ¿ya? Sin embargo, dentro de nuestra normativa, se puede establecer o pueden firmar los adolescentes que hayan cumplido 15 años de edad, ¿no? En el caso de que quieran suscribir un contrato de trabajo, no necesitan una autorización alguna y pueden recibir su remuneración directamente, ¿ya? Eh, ¿Quiénes se consideran representantes de los empleadores o los que tengan la capacidad para realmente contratar a una persona? Van a ser estos directores, los gerentes, los administradores y en general cualquier persona que a nombre de sus principales ejerzan estas funciones de dirección y administración, aún sin tener este poder escrito y suficiente, que es lo que manda el derecho común, ¿no? ¿Qué más? Entonces, el empleador y sus representantes van a ser solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, obviamente, en el caso de empresas públicas, no tienen solidaridad los representantes, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué nosotros buscamos que se generen estos contratos por escrito, ¿no? Porque obviamente buscamos que se eh, disminuir los riesgos que pueden generarse al tener un contrato expreso o tácito, ¿ya? Entonces, siempre se busca mitigar estos efectos, ¿ya? Obviamente, los riesgos provenientes del trabajo van a ser cargo del empleador, siempre y cuando, a consecuencia de ellos, el trabajador sufra algún daño personal o se haya dado por un accidente de trabajo, ¿ya? Y el empleador va a tener esta obligación de indemnizarle y cómo se puede comprobar estas obligaciones a través de estos contratos, ¿no? Entonces, estos contratos van a hacer que en caso de divergencias entre el empleador y el trabajador, ya sea por diferentes motivos, ya sea por la remuneración o por la clase de contratos que tengan, por la clase de obras o servicios que hayan declarado prestar, este contrato va a determinar o va a poder ayudar a solucionar dichos inconvenientes, ¿ya? ¿Qué más? También genera estos derechos exclusivos del trabajador, eh, donde obviamente el empleador no podrá disminuir los derechos adquiridos de sus trabajadores a través de estos contratos, ¿no? Y obviamente si el empleador quiere generar o quiere disminuir estos derechos, el empleador va a tener esta prueba y va a poder, obviamente, requerir a la justicia en el caso de que se quiera hacer nulo estos contratos, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, entonces, creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No sé si antes de terminar con la clase quieran o tengan alguna duda, otra duda hasta el momento. Bueno, entonces, con esto les invito a seguir leyendo la guía, que si tienen alguna duda extra podamos comentarla en la siguiente clase, que ya sería nuestra última, y ya veríamos realmente lo que concierne a lo que dice el Código de Trabajo, ¿ya? Entonces, buenas noches con todos y nos vemos la siguiente clase.
Muy buenas noches también. Hasta la próxima Buenas semana. noches. Buenas Muy buenas noches, muchas noches. gracias. Chao, profe. Hasta Buen fin de semana.